Javier Ortega, muy buenas noches, secretario general de Vox. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado y gracias por la invitación una vez más. Entiendo que comulga de la cruz a la raya con lo que ha dicho hoy Borrell, ¿no? Absolutamente. Sabe usted que la ironía también está muy bien en algunas ocasiones. Javier. A mí lo que me parece verdaderamente grave, bochornoso, indigno, es que en una España en la que tenemos un asalto diario a nuestras fronteras, donde tenemos un golpe de Estado para la ruptura nacional y el ordenamiento constitucional, donde tenemos unas tasas inaceptables de paro juvenil, tengamos que perder el tiempo discutiendo si fotocopió o no fotocopió el máster el señor Casado o la señora Montón. Porque lo que pasa y lo que pone de relieve esto es el mediocre nivel político que hay en España, que cuando no están con las manos pringadas en gravísimos casos de corrupción, lo están en un nivel de ineficacia y mediocridad que es inaceptable. Cuando todos los españoles, para entrar en la administración pública, tenemos que superar unas dificilísimas oposiciones, cuando para entrar en una empresa exigen unos niveles de conocimiento, de rigor y de excelencia, resulta que para manejar el presupuesto de los españoles, o como en el caso de esta señora, nada menos que la sanidad, una sanidad que está saturada, una sanidad que está falta de medios humanos y económicos, materiales, de personal. Una sanidad que cada día está en peor situación por culpa de la demagogia que supone incorporar diariamente a lo que no es otra cosa que la inmigración ilegal. Es una vergüenza que los españoles tengamos que estar levantándonos todas las mañanas para pagar una tasa fiscal inaceptable para soportar, y esto lo digo recogiendo palabras de quien no se lo merece, una auténtica casta política inaceptable. Por tanto, ha llegado la hora, en este tema y en otros muchos, en que esa España que madruga, esa España que construye, esa España que crea riquezas, literalmente le diga a todos estos políticos, del color que sean, que la fiesta se ha acabado. Y que, entre otras cosas, las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos del sistema y a patronales, se lo van a empezar a pagar de su bolsillo. Que ya nos han robado bastante a los españoles, que nos da igual del color que sean, y que estos rifirafes de que y tú más, porque tú falsificaste un máster, porque tú te robaste unos botes de no sé qué cosmético en un supermercado, es indigno y miserable, con los gravísimos problemas que tiene España, de los que se están beneficiando los enemigos de España, es decir, los Bildu y amigos de los terroristas, los golpistas del PDeCAT y de Esquerra Republicana, y los que quieren convertir a España en una especie de Venezuela, es decir, los podemitas. Así que es lamentable y lamentablemente se pierde mucho tiempo y muchos tabloides en los medios de comunicación hablando de cuestiones que son irrelevantes, como es irrelevante, lamentablemente, el nivel político en España. Pero, don Javier, por mucho que sea irrelevante el nivel del poder político en España, si hay una noticia está de acuerdo en que hay que darla. Por supuesto. Y tenemos que hablar de ello. Y desde luego que una ministra haya plagiado supuestamente un máster o el trabajo de fin de máster, desde luego es noticiable. No y le encima, quito, no, por eso. La importancia luego de la ya noticia, Cristina Cifuentes, pero es la consecuencia, perdón. Ah, efectivamente. Yo creo que los españoles, cuando ven esa fotografía en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, lo que no tienen que olvidar, y creo que no lo olvidan en ningún momento, es quién ha posibilitado este gobierno de enemigos de España. Gobierno que está absolutamente condicionado por lo peor, es decir, por los proterroristas de Bildu, los separatistas del PDeCAT y la Esquerra Republicana y los totalitarios de Podemos. Y lo facilitó el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, que fue incapaz, de presentar la dimisión y haber convocado elecciones. Chorrada, Javier, vaya chorrada, perdóname. ¿No te importa? Sí, me importa. Yo te lo explico para que veas lo grave de la chorrada. Si Mariano Rajoy, cuando vio que le iban a plantear o que le estaban planteando una moción de censura, en vez de haber... No se puede convocar. Vamos a dejar el argumento de Javier y luego se lo rebatís muy tranquilamente, tendréis tiempo ambos. Venga, a ver, Javier. Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular, que recordemos también, y eso no creo que sea una chorrada, que ha tenido 7 años de gobierno, 4 con mayoría absoluta y 7 con mayoría absoluta en el Senado, para haber hecho muchísimas cosas importantísimas, por ejemplo, contra los golpistas, que ahora hablaremos. Ese gobierno del Partido Popular, el gobierno presidido por Mariano Rajoy, cuando vio que iban a plantearle una moción de censura, debería haber presentado la dimisión para que automáticamente tuvieran que convocarse elecciones.
¿Para qué? Para que los españoles pudiéramos haber tenido al menos la oportunidad de evitar que esta colección de enemigos de España, porque no se les puede calificar de otra manera, y donde en esa fotografía, insisto en lo que decía al principio, lo peor no es que hayan tenido que dimitir los ministros que ya han dimitido, es que esté a día de hoy, unas horas después, como ministro de Exteriores de España, Borrell, que nos gritaba y nos insultaba en las calles de Barcelona, a los que gritábamos Puigdemont a prisión, nos decía que no gritáramos como las turbas del circo romano. Claro, porque él estaba queriendo llegar al gobierno para hacer y decir lo que ha hecho, que es gravísimo, que ha sido legitimar a los golpistas diciéndoles que es una nación. Esto es lo grave de esa fotografía. Lo primero que hay que subrayar y agradecer es que haya periodistas valientes como Kake Minuesa. Yo he estado este fin de semana con él, he coincidido en varios momentos y realmente, como en esta casa, son periodistas que creen que hay que contar la verdad, por dura que sea, y que hay que ir allí, porque allí no estaban otros muchos que se dicen periodistas y que dicen que cuentan la realidad. Hay que contarlo en primer lugar para que los españoles sepamos que ocurren estas inmundicias. Y esto ocurre, y es un poco contestando a la pregunta, y algo ya lo ha adelantado Juan, porque ha habido décadas consentidas por quienes han gobernado España, Partido Socialista, Partido Popular, que han permitido el adoctrinamiento más tremendo, más burdo de la realidad en las escuelas, que ha habido una tergiversación permanente en los medios de comunicación, que ha habido una impunidad de los criminales, y estoy hablando de aceptar a pies juntillas la derogación de la doctrina Parot, que ha habido un olvido de las víctimas del terrorismo a las que ya no se tiene en cuenta ni se les quiere tener en cuenta. Y por último, ha habido una triste y permanente dejación de funciones del Estado, entre otros sitios, precisamente en Cataluña, o principalmente en Cataluña y en el País Vasco, donde, por ejemplo, acabamos de poner un caso, una manifestación separatista, golpista, es sacada en todos los medios de comunicación públicos que pagamos todos los españoles. Pero 3 días antes, el domingo, una grandísima manifestación con miles y miles de españoles con banderas de España, en la que Vox estuvo allí en cabeza apoyando, que fue convocada por la sociedad civil, por un empresario valiente que esta casa le ha dado voz, el señor Opazo, fue silenciada por todos los medios de comunicación, por todos, que aceptaron a pies juntillas el dato falso, burdo, de que solo habían ido 2.000 personas, que lo había dicho Ada Colau y su Guardia Urbana, cuando cerca de 80 o 100.000 personas estuvimos ahí gritando, entre otras cosas, elecciones ya, no queremos un gobierno cómplice de golpistas y cómplice de terroristas. Por tanto, no nos tiene que sorprender, es la consecuencia de décadas de dejación a quienes quieren destruir España. Y eso se tiene que acabar. Y no van a acabar los que han estado en la política durante décadas permitiendo que esto ocurra. Yo quisiera apuntar, en primer lugar, a raíz de los dos últimos que hemos visto imágenes, Artur Mas y Quim Torra. Son los mismos que, en concreto Artur Mas, cuando se le estaba interrogando ante el magistrado instructor en el Tribunal Supremo, hablaba de la Constitución, renegaba directamente de cualquier proceso rupturista. Y nosotros hemos dicho en la ampliación de querella que se volverá a sentar en el Tribunal Supremo. Todos estos son muy valientes cuando se encuentran en la calle y cuando ven que el Estado no actúa como debería actuar. Ante la debilidad del Estado se crecen los golpistas. En primer lugar, lo que hay que dejarles bien claro es que aquí no hablamos de porcentajes en Cataluña. Da igual si es el 47, el 50 o el 52. Aquí hablamos de que la soberanía nacional nos corresponde a todos los españoles y que vamos a ser los españoles los que vamos a decidir el futuro de España, no una colección de sectarios y xenófobos. En segundo lugar, Quim Torra también espero que pronto le podamos ver sentado en el banquillo respondiendo por todas las amenazas que hizo a los españoles. Pero lo más importante, ¿qué están celebrando hoy? Es que deberíamos ir ahí. Están celebrando un 11 de septiembre, una gran y burda mentira. Supuestamente lo que están celebrando no es otra cosa, porque no es otra cosa que una derrota, en primer lugar, una derrota de las tropas borbónicas frente a los que defendían los austracistas. En segundo lugar, van a hacerle un homenaje a Casanova, que es otra gran mentira, como si fuera el gran héroe de la independencia. Y no era, y lo hemos dicho muchas veces, y creo que en este programa, no era una guerra de secesión, sino una guerra de sucesión. Y era un patriota español que luchó por la unidad de una de las dinastías, la de los austracistas. Es la burda mentira histórica, y en torno a eso han construido algo que es muy grave, que es
un proyecto totalitario de ruptura de la nación española. Y por tanto, ¿cuál debe ser la respuesta? Y con eso termino. Pues la respuesta debe ser lo que no se ha hecho hasta ahora. En primer lugar, aplicar el Estado de Derecho con contundencia, aplicar el artículo 155 de verdad, entre otras cosas, haber cerrado esa basura pseudoinformativa que es TV3, que es la que da cobertura precisamente y la que impulsa el que salgan a la calle. Tendría que haberse intervenido las cuentas de verdad y tenía que haberse cerrado todos los canales de financiación que tienen los golpistas. Esto no se ha hecho ni se ha querido hacer. No se ha querido ni siquiera actuar en los tribunales. No se ha querido hacer, ni por el gobierno del Partido Popular, ni ahora por el gobierno de Pedro Sánchez. No. Ha tenido que ser la acusación popular de Vox, ha tenido que ser unos pocos valientes fiscales y unos pocos y valientes jueces. Esa es la realidad. Insisto y termino con eso. Se crecen los golpistas porque la nación española no tiene gobernantes a su altura. Dos cosas que creo que se nos han pasado en la mesa, creo que se nos han pasado. Una, estábamos hablando del 155 antes de la publicidad. Creo que hay que dejar muy claro que el artículo 155 es una prerrogativa exclusiva del Gobierno de la Nación, pero necesita la mayoría absoluta del Senado. Partido Popular tenía la mayoría absoluta del Senado y tenía el Gobierno de España. Podría haber aplicado un 155 de verdad. Pero hay una cuestión que debemos repetir, creo, y nosotros lo hacemos desde Vox muchas veces. Una de las mayores armas que hay para combatir el secesionismo, hoy hemos apuntado algunas, la cuestión de la educación, los medios de comunicación, pero hay una que se podría haber aplicado si el Partido Popular, Ciudadanos, hubieran querido. La reforma de la ley electoral. A mí me estaban pasando las últimas encuestas que ha habido en los últimos meses de prospección de voto para las próximas elecciones generales. El grupo de los proetarras de Bildu, que lo entiendan todos los oyentes, le daban 0,8%, 2 diputados. A los separatistas golpistas del PDK, 1,3%, 6 diputados. Y a nosotros, de Vox, entre 2,1%, 3%, solo 2 diputados. ¿Cómo se puede entender que teniendo 2% un partido nacional que defiende la unidad de España solo tenga 2 diputados y un partido golpista con el 1,3 tenga 6? Esto es una auténtica aberración. Llevamos soportando los españoles una ley electoral que es absolutamente injusta y que ha favorecido precisamente que quienes solo han tenido el 8% a lo más o el 10% de todo el porcentaje electoral español hayan condicionado el Congreso de los Diputados. Ese es el talón de Aquiles, es ahí donde hay que actuar. Pero, y donde Javier, no se ha querido. es que entiendo que la pregunta es retórica porque esta ley evidentemente beneficia a PP y a PSOE y así les ha ido, ¿no? Eso digo yo. A costa de que hayan sido permanentemente condicionados por el PNV y por Antigua CiU, hoy PDK.